Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Mi nombre es Cali y el día de hoy vamos a leer de nuevo, porque ya tenemos algunos videos en el canal sobre este libro, que es Blanco de Han Kang, pero esta vez quiero leer como que varios capítulos porque son capítulos muy cortitos. Así que, pues bueno, vamos a releer el primero y el segundo, porque también fueron grabados con otros micrófonos y estos micrófonos pues se escuchan bastante mejor, así que vamos a leer algunos capítulos de corrido. Espero que les guste. Uno. Yo. Lo primero que hice en la primavera en que decidí escribir sobre el blanco fue una lista. Manta de bebé, batita de recién nacido, sal, nieve, hielo, luna, arroz, ola, magnolia blanca, pájaro blanco, risa blanca, papel en blanco, perro blanco, canas, mortaja. Mi corazón se estremeció de un modo inusitado cuando escribí estas palabras. Deseé terminar sin falta este libro. Tuve la sensación de que en el proceso de escribirlo traería consigo un cambio en mi vida. Necesitaba ponerme en las heridas un ungüento claro y recubrirlas después con una gasa blanca. Sin embargo, releyendo la lista unos días después, me pregunté qué sentido tenía detenerme en esas palabras. Del mismo modo que brotan sonidos extraños y estridentes cuando se frotan las cuerdas con un arco, cuando restriegue esas palabras contra mi corazón, saldrán oraciones cualesquiera que sean. Pero ¿estará bien esconderme entre esas frases cubiertas con gasas blancas? Postergué empezar el libro porque no podía responder a esa pregunta. A comienzos de agosto me trasladé temporalmente a la capital de un país que no conocía y alquilé un sitio para vivir. Pasaron cerca de 2 meses y empezó a hacer frío. Una noche en que me estaba tomando unas pastillas con un vaso de agua tibia para aliviar la migraña, ese dolor que me visita como un viejo y terrible amigo, me di cuenta serenamente de que era imposible esconderme. Hay veces en que percibo el tiempo como algo afilado, sobre todo cuando no me siento bien. Las migrañas, que empezaron cuando tenía alrededor de 13 años, me asaltan inesperadamente con espasmos estomacales y paralizan mi vida cotidiana. No puedo hacer otra cosa que interrumpir lo que esté haciendo para concentrarme en aguantar el dolor. Entonces, el tiempo, que normalmente cae a gotas, se precipita en forma de cuentas, como amasijos de hojas de afeitar, que pueden herirme si las rozo con el dedo. Mientras respiro en esos momentos, tengo la conciencia clarísima de que estoy sobreviviendo instante a instante. Y aunque luego vuelva a la vida normal, esa sensación permanece ahí, callada y quieta, esperándome. Avanzamos sobre las aristas de ese tiempo afilado, sobre el límite transparente del precipicio que se renueva sin cesar. Adelantamos un pie trémulo desde los bordes del tiempo vivido y, antes de que pueda intervenir la voluntad, movemos el pie hacia el vacío. No es que seamos valientes, sino que no tenemos más remedio que hacerlo. Ahora mismo siento ese estremecimiento. Me estoy adentrando temerariamente en el tiempo aún no vivido, en el libro aún no escrito. Puerta. Ocurrió hace tiempo.
Antes de firmar el contrato de alquiler, volví a echarle un vistazo a la casa. Por el paso del tiempo, la puerta de hierro había perdido su color blanco original. Estaba sucia. La pintura se había desprendido en muchas partes, revelando el óxido de debajo. Si eso hubiera sido todo, la recordaría simplemente como una puerta vieja y descuidada. Pero me llamó la atención cómo estaba escrito el 301, que correspondía al número de la vivienda. Alguien, probablemente alguno de los inquilinos que habían pasado por la casa, habían grabado ese número con un punzón y un objeto puntiagudo. Observé con detenimiento los trazos. El 3, un 3, uno de unos 3 palmos de alto, estaba hecho de líneas angulosas. El 0, aunque más pequeño, había sido dibujado con trazos gruesos y superpuestos que hacían que se destacara. Por último, el 1 era una línea larga y profunda que había sido grabada apretando con fuerza. Un óxido de color rojo negruzco resumaba las violetas heridas, rectas y curvas, como si fueran viejas manchas de sangre seca. A mí no me importa nada. No me importa el lugar donde vivo, ni la puerta que abro todos los días, ni esta maldita vida mía. Parecían decirme los números, apretando los dientes y mirándome con ferocidad. Era la puerta de la casa que iba a alquilar, de la casa donde iba a pasar ese invierno. Al día siguiente de desempacar y ordenar mis cosas, compré un bote de pintura blanca y una brocha. Las paredes de la habitación y la cocina no estaban empapeladas y presentaban manchas de distintos tamaños. En especial, se veían sucios los contornos de los interruptores de la luz. Me puse un chándal de color gris y encima un suéter blanco viejo para que se notara si me salpicaba la pintura, y me puse a pintar las paredes. Desde el principio mi intención no fue dejarlas impecables. Aunque queden manchas, mejor que sean blancas y no de suciedad. Con esta idea en la mente, pasé despreocupadamente la brocha solo por los lugares sucios. Borré con la pintura la enorme mancha del techo, que había aparecido probablemente por una gotera. Limpié con un trapo mojado la suciedad amarronada que había en el fondo del fregadero y luego la pinté de blanco. Por último, salí de la casa y empecé a pintar la puerta de hierro. Los brochazos borraron la mugre de su deteriorada superficie. También desaparecieron los números grabados con un punzón, así como la herrumbre que parecía sangre seca. Luego entré a descansar al calor de la casa, pero cuando salí, una hora después, la pintura se había aclarado y se habían acentuado las marcas de los brochazos por no haber usado un rodillo. Volví a aplicar una capa gruesa de pintura para que no se notaran los trazos de la brocha y entré de nuevo. Cuando, una hora después, volví a salir en zapatillas para ver cómo había quedado, caía una nieve ligera. Ya había oscurecido, pero todavía no se habían encendido las farolas de la calle. Ahí, allí, de pie, con el bote de pintura en la mano y la brocha en la otra, me quedé mirando absorta cómo los copos de nieve caían lentamente como miles de plumas dispersas en el aire. Manta de bebé.
Un recién nacido, envuelto en una manta blanca, como la nieve, simulando el útero materno, estrecho y tibio. La enfermera lo ha envuelto apretadamente para que no se asuste al verse de pronto en un espacio amplio e ilimitado. Es un ser humano que ha empezado a respirar por primera vez con sus pulmones. Un ser humano que no sabe quién es, dónde está y qué es lo que acaba de comenzar. Más desválido que los pájaros y cachorros recién venidos al mundo, es el más tierno de todos los animales tiernos. Una mujer con el rostro pálido por haber perdido mucha sangre mira la carita del bebé que llora sin saber muy bien qué hacer. Acoge en sus brazos al niño envuelto en la manta. Todavía no conoce la manera de acallar ese llanto. Acaba de salir de un dolor increíble. De pronto, el bebé deja de llorar, quizá porque ha sentido un olor familiar. Los dos están todavía unidos. Las pupilas negras del bebé, que nada pueden ver todavía, se mueven hacia la cara de la mujer, hacia donde suena su voz, sin conciencia de qué es lo que acaba de comenzar. Los dos seres siguen unidos. En el interior de ese silencio que huele a sangre, con la manta blanca entre sus cuerpos, continúan unidos. Batita de recién nacido. Mi madre me contó que su primer vástago murió a las 2 horas de nacer. Era una niña, blanca como un pastel de arroz, con forma de media luna. Era muy pequeñita, porque había nacido prematura, después de pasar apenas 7 meses en el vientre materno, pero era bonita y con las facciones definidas. Mi madre dice que no puede olvidar el instante en que la recién nacida abrió sus ojitos negros y la miró. En aquel entonces mi madre y mi padre vivían solos en una casa en las afueras del pueblo. Mi padre era maestro en una escuela rural. Como todavía faltaba mucho para la fecha de parto, mi madre no había hecho ningún preparativo, pero inesperadamente rompió aguas esa mañana. No había nadie cerca a quien pedir ayuda. El único teléfono del pueblo estaba a 20 minutos en la tienda que había frente a la parada del autobús y todavía faltaban 6 horas para que mi padre volviera a casa. Eran a comienzos del invierno y había helado durante la noche. Mi madre, que entonces tenía 23 años, se arrastró como pudo hasta la cocina y puso a hervir agua para esterilizar las tijeras, tal como había oído en algún lado que se debía hacer. Cuando revisó la cesta de costura, encontró una tela blanca que podía servir para hacer una batita de recién nacido. Aguantando el terrible dolor, se puso a coser, llorando de miedo. Cuando terminó la batita, sacó una sábana para envolver al bebé, soportando las contracciones que le venían cada vez más fuertes y a intervalos cada vez más cortos. Por fin dio a luz completamente sola. Ella misma cortó el cordón umbilical y vistió el cuerpecito manchado de sangre con la batita que acababa de hacer. No te mueras, por favor, murmuró todo el tiempo abrazando a la niña, que era pequeñita como la palma de su mano y lloriqueaba con apenas un hilo de voz. Al cabo de una hora, de pronto, los párpados fuertemente cerrados de la criatura se abrieron por milagro. Con los ojos fijos en los ojitos negros del bebé, mi madre volvió a murmurar: no te mueras, por favor. Sin embargo, transcurrida otra hora, la recién nacida dejó este mundo. Mi madre se tendió de costado abrazándola contra su pecho y estuvo llorando hasta que se le secaron las lágrimas, mientras el cuerpecillo de su hija muerta
se habría enfriado, se iba enfriando poco a poco. Pasteles de arroz con forma de media luna. La primavera pasada, alguien me preguntó si de pequeña había tenido alguna experiencia que me hubiera acercado a la tristeza. Fue durante una entrevista de radio. Lo que me vino de pronto a la mente fue aquella muerte. Yo crecí escuchando esa historia, el más tierno de todos los animales tiernos, un bebé precioso y bonito como un pastel de arroz blanco con forma de media luna. La historia de que yo había nacido y crecido en el espacio que había dejado su partida. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir que era blanca como un pastel de arroz con forma de media luna? Lo supe a los 6 años, cuando aprendí a hacer songpyeon, los pasteles para celebrar el Chuseok, la festividad de la cosecha, amasados con una harina de arroz blanquísima en forma de media luna, todos diferentes. Los pasteles de arroz aún sin cocer se veían tan hermosos que no parecían de este mundo. Sin embargo, sufrí una decepción cuando me los sirvieron en un plato ya cocidos, con las agujas de pino del lecho de cocción todavía pegadas. Se veían brillantes, pintados con el aromático aceite de sésamo, pero habían perdido su color y su textura originales por haber sido sometidos al calor y al vapor. Claro que estaban deliciosos, pero se habían transformado en algo totalmente diferente de la deslumbrante y bella masa de harina de arroz del principio. En ese momento, pensé que el pastel de arroz con forma de media luna del que hablaba mi madre era antes de que fuera cocido al vapor. Su carita era así de blanca. Entonces sentí que se me cerraba la boca del estómago, como si me hubiera caído un bloque de hierro encima. No conté esa historia en el estudio radiofónico. En su lugar, hablé de un perro de mi infancia que murió el invierno en que cumplí 4 años. Era blanco y muy inteligente porque, según me dijeron, por sus venas corría sangre de la raza Jindo. Queda una foto en blanco y negro que me tomaron con él en una pose cariñosa, pero, cosa extraña, no conservo recuerdo alguno de cuando estaba vivo. El único recuerdo nítido que tengo es de la mañana en que murió. El pelo blanco con los ojos negros, el hocico todavía húmedo. Desde aquel día me he convertido en una persona a la que no le gustan los perros, en una persona que no puede extender la mano para acariciar el cuello o el lomo de estos animales. Niebla. ¿Por qué me asaltan tantos viejos recuerdos en esta ciudad desconocida? No comprendo casi nada de lo que dice la gente que me roza al pasar por las calles. Casi ninguna de las palabras que veo escritas en los carteles con los que me cruzo. Cuando me muevo entre las transeúntes, como si fuera una isla andante, tengo la impresión de que mi cuerpo es una cárcel, como una cámara sellada que aísla y contiene los recuerdos de todas las experiencias que he vivido, junto con mi lengua materna, que es inseparable de ellos. Pero cuando mayor es el aislamiento, algunos recuerdos se me hacen inesperadamente más vívidos, abrumadoramente más pesados, hasta tal punto que ya no siento que estoy en la ciudad al otro lado del mundo a la que vine el verano pasado, como si huyera, sino en el centro de mí misma. En este momento, la ciudad está sumergida en niebla matinal. Han desaparecido los límites entre el cielo y la tierra. Solo puedo divisar vagamente las siluetas negras de dos altos álamos
que se recortan a unos 4 o 5 metros de la ventana. Todo lo demás se ve blanco. Pero, ¿se puede llamar blanco a eso? Al movimiento de esa enorme masa de agua que, tras absorber todas las frías partículas de la oscuridad empapada de negro, se mueve ondulante y silenciosa entre este y el otro mundo. Recuerdo una mañana de hace tiempo en una isla, cuando la niebla era tan densa como la de hoy. Las personas que me acompañaban en aquel viaje y yo salimos a dar un paseo por el acantilado que bordeaba el mar. Los pinos que se entrevenían brumosos en la playa, el precipicio ceniciento cortado a pico, la inquietante frialdad de las espaldas de mis compañeros mientras contemplaban el mar negro que ondeaba bajo la bruma. Sin embargo, cuando la tarde siguiente hice el mismo camino, ese paisaje no podía ser más corriente. Lo que había creído un pantano misterioso no era más que una charca seca y polvorienta. Los espectrales pinos que no parecían de este mundo se alineaban al otro. Los espectrales pinos que no parecían de este mundo se alineaban al otro lado de una alambrada. El mar era hermoso y de un azul profundo, como la foto de una postal, pero todo estaba como en alerta dentro de sus límites, conteniendo la respiración a la espera de la próxima niebla. ¿Qué harían los fantasmas de esta ciudad en las madrugadas de densa niebla? ¿Saldrán a pasear silenciosamente a través de esa bruma a la que han esperado conteniendo la respiración? ¿Intercambiarán saludos en esa lengua materna suya que no entiendo a través de los resquicios de esas partículas de agua que emblanquecen hasta las voces? ¿O solo asentirán o negarán con la cabeza sin decir nada? Ciudad Blanca. Ciudad Blanca. Vi una filmación de esta ciudad hecha por un avión militar estadounidense en la primavera de 1945. Fue en una sala de proyecciones en la primera planta de un museo que se levanta en el lado de esta ciudad. Según los subtítulos del filme, desde octubre de 1944 y durante un periodo de 6 meses, la ciudad fue destruida en un 95% de su totalidad. En septiembre de ese año, los habitantes de esta ciudad, la única de Europa que resistió y se rebeló contra el nazismo, habían rechazado de manera dramática al ejército alemán y tomado el control de su gobierno. La respuesta de Hitler fue borrada limpiamente del mapa, recurriendo a todos los medios disponibles, a modo de advertencia para el resto de Europa. Vista desde las alturas, la ciudad parecía cubierta de nieve al principio del filme. Daba la impresión de que hubieran tirado hollín, manchado y ensuciado la superficie nevada o congelada. Luego, el avión descendía y las cosas se veían desde más cerca. La ciudad no estaba nevada ni había caído hollín sobre hielo. Todos los edificios estaban derrumbados y destruidos. Lo que se extendía de manera interminable hasta donde alcanzaba la vista eran las negras huellas del fuego sobre las blancuzcas ruinas de piedra. En el camino de vuelta a casa, me bajé del autobús en un parque que en otros tiempos había albergado un castillo. Atravesé andando un bosque bastante extenso y me encontré con el edificio de un antiguo hospital. Había sido destruido por el bombardeo de 1944.
pero lo había restaurado, pero lo habían restaurado y ahora era un museo de arte. Mientras caminaba por un estrecho sendero donde las alondras cantaban con trinos agudos y los frondosos árboles extendían sus ramas con brazos infinitos, caí en la cuenta de que en cierto momento del pasado todo aquello había muerto. Los árboles, los pájaros, los caminos, las calles, las casas, los tranvías y la gente. Es por eso que, es por eso por lo que en esta ciudad no había nada que tuviera más de 70 años. Las murallas y los espléndidos palacios de la parte vieja, la residencia veraniega de los reyes levantada a la orilla del lago en las afueras de la ciudad, todo era falso. Eran construcciones nuevas, restauraciones realizadas con la paciencia a partir de fotos, pinturas y mapas. Cuando encontraban la parte inferior de un pilar o una pared que había resistido, la continuaban hacia arriba o hacia los lados con materiales nuevos. A causa de ello, eran patentes las líneas que dividían las partes inferiores antiguas y las superiores nuevas, dando testimonio de la destrucción sufrida. Fue entonces cuando pensé por primera vez en esa persona, alguien que había tenido el mismo destino que esta ciudad, alguien que en una ocasión había muerto o sido destruido, alguien que se reconstruyó con tenacidad a partir de las ruinas calcinadas y que por eso es, de algún modo, nuevo, alguien a quien le han dado, a quien le han quedado extrañas marcas de unión en el trozo del pilar o la vieja pared de piedra que habían sobrevivido a la destrucción y la parte claramente nueva que se levantaba encima. Mi gatita ya quiere entrar. Por lo tanto, hemos concluido esta lectura del video de hoy. Nos quedamos en... No están numerados los capítulos, pero bueno, vamos a dividirlo en partes y nos vemos en el siguiente video. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por ver y dulces sueños. No olviden cerrar la puerta.